Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro que se llama Dialéctica del Yo y del Inconsciente de Jung. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, más conocido por las aportaciones que hizo a la teoría psicoanalítica y por haber sido discípulo de Freud, y nació el 26 de julio de 1875 en Kessel, Suiza, y se murió el 6 de junio de 1961 en Küsnacht, Suiza también. Um, Entre sus libros más conocidos está el póstumo, que se llama El Libro Rojo, también Los tipos psicológicos de 1921, Recuerdos, sueños y pensamientos de 1961, su correspondencia con Freud, que fue publicada en los 70, y el libro Los arquetipos y el inconsciente colectivo de 1959. Yo solo quisiera abordar unos cuantos conceptos e ideas que me parecieron bastante interesantes de este libro, entre los cuales están pues la diferencia que él propone de su concepción del inconsciente con respecto de la de Freud. Eso está en la primera parte del libro, que se llama sobre los efectos del inconsciente sobre lo consciente, en el primer apartado, que se llama el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Ahí lo que nos dice um, Jung es que los elementos psicológicos del inconsciente, según la teoría freudiana, serían únicamente constituidos por tendencias infantiles, las que, en razón de su carácter de incompatibilidad con los factores conscientes del psiquismo, se encuentran reprimidas. La represión, refoulement en francés, es un proceso que se insinúa y se instituye desde la primera infancia, y es como el eco interior que responde a la influencia y a la impregnación morales ejercidas por los próximos o los prójimos, y dura toda la vida. En cambio, para Jung, el inconsciente tiene también otros aspectos, otras dimensiones, otros modos de existencia. En su esfera se inscriben no solamente los contenidos reprimidos, sino también los materiales psíquicos que no han podido ser alcanzados, aunque existen y tienen un valor y una intensidad que les permitirían franquear el umbral de lo consciente. Más adelante, él dice que lo inconsciente continúa imperturbablemente creando sus sueños y sus fantasmas, mientras que ellos, si le creemos a la teoría fundamental de Freud, deberían callarse, puesto que están supuestos a provenir de las represiones personales que han sido ya traídas a la conciencia. Eso en francés está hecho o se dice con dos términos, es decir, refoulé y défoulé. Défoulé es traer a la conciencia lo que ha sido reprimido, y bueno, básicamente lo que aquí Jung le está reprochando a Freud es que sí, el psicoanálisis funciona, si la cura psicoanalítica es un método eficaz para adentrarse en los contenidos inconscientes, ¿por qué cuando esos contenidos han sido traídos de vuelta a la conciencia, el inconsciente sigue creando? Y según él, pues el inconsciente nunca deja de crear. Es por eso que, bueno, a mí esto me parece súper importante, dado que le ayudaría, o es de aquí, donde Deleuze y Guattari sacarían su concepción del inconsciente como una fábrica y no como un teatro. Es de ahí de donde podrían sacar una crítica al freudismo y al lacanismo. Y bueno, más adelante hay también otro concepto que me parece súper pertinente y bueno, súper actual, vigente, que es el concepto de persona. Y eso, la persona está o tiene una relación directa con lo que Jung llama el ánima. Eso está en la segunda parte, que se llama la individuación, en el segundo apartado, que se llama el ánima y el animus. Y dice que existe una relación compensatoria entre la persona y el ánima. La persona es un conjunto complicado de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad. Ella está adaptada a los fines que le son asignados y es una especie de marca que el individuo reviste
o en la que se desliza o que incluso a sabiendas lo toma y se ampara de él y está calculada, agenciada, fabricada de tal manera, puesto que tiene como objetivo, por una parte, crear una cierta impresión sobre los otros y, por otra, esconderse, disimular, camuflar la naturaleza verdadera del individuo. Es decir, un ejemplo de persona es todo lo que ustedes suben a sus redes sociales. No, bueno, es, son esas exhortaciones que nos hace la sociedad continuamente para consumir, para comportarnos de una cierta manera. Y creo que existe un ejemplo muy claro de lo que es la persona en la película de homónima de Ingmar Bergman, puesto que ahí lo que se supone que es como el doble de la protagonista, en realidad sería su persona. Es decir, como esa exhortación constante de actuar o de comportarse de una cierta manera. Y bueno, como decía aquí que el ánima está relacionada con la persona, pues voy a intentar decir a grandes rasgos qué es el ánima, y dice que el ánima es una fuente de humores y caprichos, perdón. Y el animus, en cambio, es una fuente de opiniones. Aquí yo, la verdad, no estoy tan de acuerdo con la imagen que está creando Jung del ánima como una suerte de sí, una suerte de material inconsciente masculino, y del animus como um, pues una asamblea, pero que solo estaría um, en la psique femenina. Lo que en cambio me parece mucho más potente o um, productivo es esa concepción que tiene del animus como aquello, como algo así como una asamblea de padres o de portadores de autoridad que tienen reuniones y que emiten ex cátedra juicios razonables, inatacables. Digamos que tanto el ánima como el animus son positivos y negativos al mismo tiempo. Es decir, es como decía Freud, ¿no? Es por una parte lo reprimido, pero al mismo tiempo lo que deseamos más profundamente. Y eso al mismo tiempo nos exhorta y nos atrae. Es decir, nos repele y nos causa deseo, o al menos, um, ¿cómo se dice esto? Como fascinación. Y yo creo que esta concepción que Jung tiene de el ánima como algo que está relacionado con la persona, a final de cuentas, la establece así, puesto que lo que él trata de hacer, utilizando, digamos, la vía psicoanalítica abierta por Freud, es alcanzar la individuación. Es decir, para Jung lo importante es que un individuo logre reconocer sus deseos reprimidos y también los otros contenidos o materiales inconscientes que forman su psique, para responder igualmente a las exhortaciones de la sociedad para con su persona y, bueno, o sea, ser como más íntegro. Eso, es decir, la individuación la define él en el primer apartado de la segunda parte, que se llama así, la individuación, y el primer apartado se llama la función del inconsciente. Y lo que dice Jung ahí es que la vía de la individuación significa tender a devenir un ser realmente individual, y en la medida en la que entendemos por individualidad la forma de nuestra unicidad más íntima, nuestra unicidad última e irrevocable, se trata de la realización de su sí, como de sí mismo, y en la que se tiene o está lo más personal y lo más rebelde a toda comparación. Esto, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero me parece que podemos establecer como un paralelismo entre eso que Jung dice que
o está tratando de desarrollar como la vía de la individuación y lo que Guattari y Deleuze y Guattari van a desarrollar como subjetivación. Y es por eso que pues, me parece más útil la concepción del animus como un conjunto de voces o de juicios, aunque tenga ese matiz negativo, puesto que para cortocircuitar esa concepción del individuo como unicidad, lo que Guattari y Deleuze-Guattari van a hacer es pensar, por ejemplo, en lo que ellos llaman el grupo sujeto, que sería, como decía, un cortocircuito de lo singular y lo múltiple. Es decir, el grupo sujeto sería al mismo tiempo multiplicidad, como el animus, y singularidad. Y bueno, creo que aquí hay bastante con qué trabajar, sobre todo en lo que concierne a um, pues la teoría del inconsciente o la concepción del inconsciente, porque bueno, aquí yo solo insinué algunas partes que son pues colectivas, es decir, que van más allá de ese triángulo edípico freudiano y pues me parece que sí es bastante útil volver a leer a Jung y bueno, pues si les gustó este video, pues denle like, igual pueden suscribirse a mi canal o dejarme un comentario, también pueden seguirme por Instagram y bueno, nos vemos pronto.